Buenas noches, colegas, compañeros, estimados doctorantes, bienvenidos una vez más. Esta vez a la cuarta y última semana, ¿no? Al último coloquio también. Así que la más cordial de las bienvenidas. Y les reitero, por favor, que enciendan sus cámaras, por favor, compañeros. Enciendan sus cámaras. Gracias, Fernando. Al resto les pedimos cordialmente. Ahí está Raquel, Valentín, Daisy, Hugo León, Edwin Tumiri, Ronald Chucky, aunque en sombras, debe estar en la calle seguramente. Ajá. Ah, qué bueno. No es que qué bueno que no haya señal, sino qué bueno por el esfuerzo, ¿no? que hacemos. Muy bien. A ver, como siempre, hacemos la retroalimentación de lo transcurrido en la anterior semana, ¿no? Y hay un concepto clave que tenemos que empezar a digerirlo muy bien, aunque puede parecer que ya lo conocemos muy bien, pero a ver, ustedes saben que la subjetividad que encarnamos se va a traducir en nuestros hechos, en nuestros actos. Es decir, cuando ustedes responden en el foro a las dos preguntas, que es sobre la descolonización, ¿no ve? En las 3 semanas, descolonización educativa, en el último caso en Chile, nos tiene que quedar claro el concepto descolonización. O dicho de otro modo, decolonialidad o descolonialidad. Esa es la herramienta básica, la categoría, concepto básico, el lente, la linterna, la lupa con el que vemos y enfrentamos esas dos preguntas. Si no nos queda claro qué es la descolonización y por lo tanto la descolonización educativa, vamos a seguir interpretando desde muy dentro de la modernidad, que es la mayoría de los casos. Y por reiteración, porque la semana anterior hemos dicho lo mismo, aunque de otro modo, ¿no? Entonces, repito, es bien importante digerir los conceptos, ¿no? Que permean, en este caso, todo el ciclo del doctorado. ¿Y el concepto cuál es? El concepto matricial, el concepto matriz, el concepto fundacional del doctorado, la descolonización, ¿no? Entonces, a ver, si esto es la modernidad y esto es fuera de la modernidad, o sea, mi brazo izquierdo es la modernidad, mi brazo derecho es yo qué sé, la Via Yala, el sur, la periferia, el mundo indígena originario, la comunidad de la vida, el vivir bien, podemos llamar de diferentes formas, pero es fuera de la modernidad. ¿Cuándo decimos que hay descolonización? No decimos descolonización en el sentido estricto de la palabra, o decolonialidad o descolonialidad, cuando estamos aquí dentro, en mi brazo, en mi mano izquierda todavía, ¿no? Entonces la pregunta es, porque si hubiéramos salido, antes estaríamos hablando del brazo derecho que es ya otro panorama, otra realidad, otro horizonte de vida, ¿no? Entonces, en Chile, o como en otros países, ¿hubo descolonización? Miren la pregunta, escuchen. ¿Hubo realmente experiencias de descolonización educativa? Entonces tenemos que ubicarnos en mi brazo derecho, fuera de la modernidad. Si es que hubo descolonización, no va a ser dentro de la modernidad, ¿no? Si se supone que hemos salido. Entonces, estando aquí en mi mano derecha, que sería estar fuera
de la ontología eurocéntrica, de la ontología moderna, o sea, de la realidad total moderna, hubo o son balbuceos, intencionalidades, ni siquiera de descolonización, ¿no? Sino intenciones, no sé, de liberación, como ustedes han dicho, de inclusión todavía. Se han utilizado mucho ustedes en su reflexión, en su análisis, el concepto inclusión. Y el concepto de inclusión, obviamente, no puede hablarse cuando estamos fuera de la modernidad. Se supone que escapamos a la modernidad y no podemos estar pretendiendo solo inclusión. Solo podemos hablar de inclusión cuando estamos todavía en la modernidad, en mi mano izquierda. Entonces ahí estos conceptos, ¿no? Inclusión, reconocimiento, integración, relación sujeto-objeto, ¿no? Interculturalidad, como algunos lo precisan muy claramente, y lo voy a decir Fernando, por ejemplo, ¿no? Entonces sí estamos todavía en la modernidad y desde la modernidad. Pero cuando salimos de la modernidad, si en Chile hubiera habido una intención real de descolonización, que no hubo, tuvo todas luces, ¿no es cierto? Hasta decir que hay experiencias de educación descolonizadora es un poco mentiroso, ¿no? Se nos pone en una situación muy evidente, digamos, de modernidad, el que ha escrito la guía, las orientaciones, ¿no? El texto, el texto básico, ¿no? El texto académico, por ejemplo, ¿no? O sea, no es culpa nuestra. Es que, ¿por qué es eso, colegas? Porque el que ha escrito es un colega nuestro también, ¿no? Significa que estamos permeados, ¿no? Estamos transversalizados, ¿no? Por la modernidad, como ustedes lo han tocado claramente, bien, bien difícil, ¿no es cierto? ¿No? Nos pone en evidencia, ¿no? O sea, esta dura batalla en la que estamos imbricados, implicados, inmersos todos, es así de durísima, ¿no? Dura, 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 ¿no? Nos vamos a topar a cada rato con piedras en el camino, contra muros, ¿no? Y esos muros muchas veces son nuestros, ¿no? Están dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que se manifiesta, ¿no? En las intervenciones, en el foro, ¿no? A partir de las dos preguntas, ¿no? Por un lado, el rol de los pueblos originarios en en una supuesta descolonización educativa, ¿no? Más bien lo que se ha peleado en Chile, en este último caso, no es por una descolonización pedagógica, o sea, nunca la han peleado, ¿no? No hubo tal desafío, una descolonización de la educación, no, o sea, no hay eso, no existe. Solo en Bolivia existe, ¿no? Han peleado, por eso ustedes utilizan, pues, el concepto de inclusión. Nuestros pueblos, aquí en Bolivia también, hasta antes de la ley, ¿no? Antes del Estado plurinacional, hemos peleado por una inclusión nomás, ¿no? A lo mucho que hemos aspirado es que nos reconozcan, que somos iguales también, que tenemos derechos todos, ¿no? Que nos integren. Y ellos también hablaban, no, los vamos a integrar, señores, ¿no? Los vamos a reconocer, los vamos a incluir. Ahora los pueblos originarios están incluidos. O sea, eso quiere decir, están incluidos en mi modo de vida europeo norteamericano. Les incluyo, pero no los reconozco con todo su modo de vida, sino los incluyo a mi estilo y a mi interés, ¿no? Yo como, como moderno, yo los incluyo a ustedes. Ustedes van a caminar, ¿no? A mi ritmo, ¿no? De acuerdo a mis intereses políticos, ¿no? Eso es inclusión.
Eso es lo que ha pasado en estos países, principalmente en Chile, sobre todo, ¿no? Em, Podemos decir concluyentemente que no hubo no hay experiencias, digamos, de una descolonización o decolonialidad o descolonialidad educativa. Todavía eso es un mito, digamos, para todo el pueblo chileno. Y algunos de ustedes, unos dos o tres, lo dicen enfáticamente. Unos cuantos se aproximan, ¿no? Hacen muy interesantes debates entre ustedes, colegas. Muy bien, excelente, ¿no? Pues estamos haciendo lo que se llama abstracción, concreción, que nos pide la ciencia, la epistemología, ¿no? Hacen interesantes abstracciones y concreciones también. Pero lo que nos pesa, es la carga moderna que llevamos yo y todos ustedes, ¿no? Se pesa en determinado momento. Veo que a Fernando, por ejemplo, Fernando ha avanzado mucho, ¿no? Y esa carga es chiquita todavía, muy chiquita, ¿no? Que a veces no se puede ver. Esa carga moderna, ¿no? U Octavio, digamos, ¿no? O sea, que está en esa franca salida, digamos, ¿no? Marco también, ¿no? O sea, están en esa franca salida, digamos, que no es fácil, ¿no? Y todos, ¿no? Estamos avanzando, colegas. Solo estoy dando algunos nombres, ¿no? No quiere decir que sean los únicos, sino siempre hay abanderados, ¿verdad? Necesitamos de líderes, siempre va a haber eso, ¿no? O la colega Graciela, ¿no? Que me acuerdo, ¿no? Muy interesante su participación, le queda claro a ella igual, ¿no? No, o sea, es bien discutible que se pueda hablar de descolonización educativa en Chile, más o menos. Bien difícil, o sea. Entonces, vuelvo. El concepto de descolonización va a ser posible de aplicar cuando hemos salido de la modernidad, ¿no? Porque mire, mi mano izquierda y mi mano derecha. Mi mano izquierda es la modernidad, la civilización de la dominación y explotación en la que estamos atrapados nosotros. La mitad de nuestro ser está atrapado. Y mi brazo derecho es la otra que avisoramos, que antes, o sea, que nos habían borrado, ¿no? Y en el doctorado o desde las maestrías, en muchos casos, empezamos a visibilizar, a otear, ¿no? Este horizonte, este otro modo de vida es posible. Y ese modo de vida es posible, que es la cultura de la vida y no de la muerte, había sido nuestro además, ¿no? Y que está en nuestros genes, como lo he dicho varias veces, al que queremos retornar. No queremos retornar a un pasado ilídico, romántico, de apariencias, sino a un modo de ser, a un modo de vida, ¿no? Del yo al nosotros, a la nosotredad comunitaria, ¿no? Entonces, coincidiendo con muchos de ustedes, con varios de ustedes, mejor dicho, hablar en Chile de descolonización, para empezar, ¿no? O sea, el concepto de descolonización educativa, bien difícil, ¿no? Bien difícil. ¿Dónde es más fértil? No porque seamos bolivianos, no porque tengamos la ley Avelino Siñani, sino va a ser fértil en el nuestro. Y muchos chilenos, argentinos, peruanos, intelectuales de izquierda, quisieran estar en lugar de ustedes, colegas. Quisieran vivir la experiencia que se está viviendo en Bolivia y quisieran ser educadores, ¿no? Nosotros tenemos esa bendición. La naturaleza nos ha dado la oportunidad, ¿no? De incidir en un proceso de descolonización educativa, pero existencial. Solo nosotros tenemos esa posibilidad. Miren, esta generación. No sabemos qué va a pasar la siguiente generación. Puede que retrocedamos, colegas, ¿no es cierto? Y no sería nada extraño en los procesos de cambio, en las transformaciones culturales, ¿no? Ocurren avanzadas y retrocesos.
que son normales, ¿no? Podemos avanzar unos 10 años más y retroceder luego otros 10 quizá, ¿no? Alimentarnos otra vez, pero nosotros estamos en este momento en el mejor escenario, en el momento en que estamos pensando una descolonización, una descolonialidad, digamos, en la práctica. Ahora, otra cosa es que la mayoría de nuestros colegas que no están aquí, ¿no? Todavía no les haya tocado, ¿no? Em, esta oportunidad, ¿no? Que no les haya tocado todavía eh, la oportunidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por ese lado, siéntanse, o sea, yo no estoy diciendo que los trabajos estén mal, sino todo lo contrario, o sea, siéntanse bendecidos, reitero, de la oportunidad que tenemos de dilucidar estos temas, ¿no? De tejer ideas, de tejer avances, ¿no? Y también de saborear eh, los sinsabores que tiene nuestra experiencia cotidiana en el aula, con los padres de familia, con los colegas, ¿no? O con los mismos estudiantes, ¿no es cierto? Hay sinsabores, realmente, cuando se esgrime el concepto o la categoría descolonización, decolonialidad, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, que quede claro, ¿no? Los conceptos mismos que ustedes han esgrimido, ¿no? Inclusión sobre todo, reconocimiento, que se ha reiterado, manejamos mucho, demuestran que estamos todavía en la modernidad. O sea, demuestran que la experiencia de Chile, o sea, solo es al interior de la modernidad. O sea, no se puede observar una experiencia descolonizadora, o sea, que intente salir de la modernidad, que eso sería descolonización. No hay, ¿no es cierto? Todos los intentos de nuestros pueblos, el pueblo mapuche en este caso, es dentro de la modernidad, ¿no? Atrapados, cautivos en la modernidad. Desde ahí se hacen todos los intentos, ¿no? De inclusión, de reconocimiento, de integración y al final, lo más desarrollado, la interculturalidad. Alguien ha dicho, creo que es Jimena Chambi, eh, que todavía es más saludable hablar de ecología de saberes, que es un concepto muy parecido al de interculturalidad, pero más crítico, ¿no? Porque piensa desde el sur, o sea, piensa desde la periferia, piensa desde fuera de la modernidad. O sea, Boaventura de Sousa, cuando maneja este concepto de la ecología de saberes, que es similar a la interculturalidad, digamos, ¿no? Lo hace desde fuera de la modernidad. Entonces, todavía el concepto ecología de saberes todavía es mucho más benigno que el concepto, vamos a ir viendo, de interculturalidad, que como dicen varios de ustedes, el concepto de interculturalidad, si bien ha calado, hablamos mucho, pero contiene un sesgo de mala intención, al final de legitimar la modernidad, ¿no? Porque ahí cuando nos hacen creer que todos somos iguales, eh, acaba uno de ellos, el más fuerte, la cultura o la lengua, imponiéndose con respecto al otro. O sea, eso es inevitable, ¿no? Por eso hemos dicho que un proceso, cuando hablamos de descolonización, entonces no podemos hablar de interculturalidad, sino de intraculturalidad, ¿no? O sea, salimos fuera para fortalecernos lo verdadero nuestro. Ahí se convierte en intraculturalidad. Y después podemos volver a la modernidad. Es como, a ver, les pondré un ejemplo. Yo he venido a jugar, digamos, a la Hollada Paceña en un equipo de fútbol.
Pucha, y me doy cuenta y digo, no, iré a mi provincia primero. Entreno bien, ahí, con toda mi carga simbólica, identitaria, étnica, cultural. Después de 5 años bien entrenado, vuelvo a la cancha grande aquí. Ya cambia la cosa, ¿no? ¿No? Todo lo mismo, ¿no? O sea, nosotros ahora podemos salir de la modernidad, sabemos en qué momento, ¿no? Y podemos volver luego a la modernidad. El desafío mayor, compañeros, no es salir de la modernidad y quedarse afuera, sino el desafío mayor es desmontar la modernidad que está dentro de nosotros, dentro de la cabeza, del corazón de nuestros estudiantes, de los padres de familia, de todos, ¿no? No es que nosotros nos vamos a salvar y punto. La diferencia entre un maestro y un vecino, una persona de a pie, es que nosotros somos al mismo tiempo virtuosos, ¿no? Pero al mismo tiempo castigados un poco, en el mejor sentido de la palabra, porque nuestro rol no es salvarnos nosotros, que sería de la mayoría de las personas comunes y corrientes, que no son educadores. Nosotros tenemos que salvarnos nosotros y salvar al resto. O sea, doble papel, pero al mismo tiempo doble bendición, doble posibilidad, ¿no? En esta situación, si tomamos a pecho conscientemente, pues ser profesores, ser maestros, ser docente, ha sido lo mejor que nos ha dado quizá la vida, ¿no? En el caso nuestro, ahorita en Bolivia. Imagínense, hace 20 años, muy pocos querían ser maestros. Ahora, ¿cuánto cuesta entrar a la normal? Miles de dólares, colegas, a las SFEMs, ¿no? No es solo porque sea el trabajo más seguro, sino por una serie de factores. Que el magisterio se ha ido cualificando, ahora se ha cualificado cada vez más, o sea, la licenciatura, miren, el posgrado, o sea, se va cualificando cada vez más. Y eso es un cambio trascendental, ¿no es cierto? ¿No? Y en eso quizá estábamos un poco rezagados, pero ahora estamos a la par de otros países en ese tema, digamos, de los grados. Pero en el tema de la actualidad, o sea, de la descolonización que el mundo entero está empeñado. ¿Por qué? Porque el sistema mundo moderno está yendo a la muerte. Entonces ahí todo el mundo está pensando en otro modo de vida es posible, otro mundo tiene que ser posible, ¿no? Y eso está en Bolivia. Se llama el vivir bien. Tiene varios nombres, ¿no? ¿No? La comunidad de la vida, ¿no? En términos académicos, el sur, la periferia, en términos geopolíticos, ¿no? En fin. Entonces, este concepto, como se van dando cuenta, descolonización, no es tan sencillo, ¿no? Ni en su comprensión ni en su manejo. Pero nosotros lo estamos viendo ya desde todos los ángulos posibles, ¿no? Desde la externalidad, ¿no? Desde la conciencia misma, desde la subjetividad, desde la interacción con la gente, desde la lectura de otros países con respecto a lo nuestro, de tal modo que el concepto de descolonización como método, ¿no? Porque, ¿qué es la descolonización? Mi mano izquierda es la modernidad, mi mano derecha es lo que está fuera de la modernidad, la comunidad de la vida, ya he dicho, ¿no? Varios nombres. ¿Cuál es el puente? Esto que conecta mis dos brazos. Esa es la descolonización. O sea, es un método, ¿no? Claro, hay otras personas que interpretan de otro modo, ¿no? La descolonización, ¿no? Tendrán sus razones también, ¿no? Pero este es en el que nos adscribimos nosotros, o sea, toda la corriente de colonial, digamos, ¿no?
desde Hinkelhammer, Dussel, eh, desde, a ver, los críticos como Walter Benjamin, hasta los nuestros como son los hermanos Bautista, ¿no? Que es lo más radical que hay en Bolivia. ¿Qué significa pensar desde América Latina de Juan José Bautista? Nos puede ayudar a entender esto. O eh, crítica de la razón boliviana, ¿no? Que justamente cuestiona cuál es nuestra subjetividad, por qué somos como somos. Y ese es el primer libro de Juan José Bautista, ¿no? Crítica de la razón boliviana. O sea, cuestiona nuestra subjetividad, la subjetividad del boliviano, ¿no? Y ese libro se ha producido hace más de 10 años, ¿no? Ya empezaba, ya estaba pensando Juan José Bautista de cómo salir de la modernidad, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría escuchar con respecto a este tema, a ver, las opiniones también de ustedes, estimados colegas. Abrimos el micrófono entonces. Adelante. Manakarak arstanipjam, hilanak kuyakanak, aruni pta. A ver, Marco, adelante. Sí, perfectamente.
A ver, luego tiene la palabra, luego, digo, William y Octavio luego también. A ver, con respecto a lo que dice Marco, muy interesante. O sea, de eso se trata, ¿no? Si estamos manejando conceptos, categorías, ¿no? A ver, el concepto dice Marco, centro-periferia, periferia, ¿no? Centro-periferia, es decir, dominadores, dominados, ¿no? Que se da a nivel mundial, ¿no? A nivel geopolítico. También se podría dar, dice él, a un nivel micro, ¿no? Y en este caso, a veces el Ministerio de Educación funge de centro y los maestros de periferia, porque solo aplican, ¿verdad? ¿No? Lo que se decide, lo que los gurús de la educación, entre comillas, deciden. Y el problema, evidentemente, para eso es este doctorado, ¿no es cierto? Es que estas personas, ¿no? En la mayoría de los casos, son los que más contaminados están por la modernidad, ¿no? Estos especialistas son los que más permeados están por la modernidad. Y son los que deciden, sin embargo, las políticas educativas, ¿no? Si comparamos con otros países, bueno, evidentemente vamos a ver que nuestros gurús, ¿no? Nuestras lumbreras intelectuales, lógicamente también están sopesando, están tropezando con esos shocks internos, ¿no? A esos cortocircuitos que están sufriendo ellos también, ¿no? O sea, el centro geopolítico se replica, se reproduce en cada país a través de sus instituciones. El ejército lo replica, ¿no? La iglesia lo replica, la educación lo replicaba y está intentando salir de eso, ¿no? Y todas las otras instituciones, pues, habidas y por haber, son las que reproducen. ¿Por qué? Porque las normas las ha hecho el centro, ¿no? Y esas normas sostienen a un Estado, lamentablemente, ¿no? Los 8 subsistemas de la ley SABCO sostienen, ¿no? La administración pública. Y pues los abogados dicen, haremos este cambio. No se puede, te dicen. No se puede. O sea, no le puedes preguntar pues, a un abogado. Para un abogado nunca se va a poder porque ellos han sido formados, formateados. Es como que la solución de la modernidad no va a salir de la modernidad nunca, ¿verdad? Sino desde afuera. Lo mismo, las normas nunca lo van a cambiar los abogados porque ellos están plenamente convencidos. Entre convencidos no se pueden convencer, ¿no es cierto? Pero interesante el cómo, Marco, llevas ese concepto geopolítico que se da a nivel mundial, digamos, ¿no? Lo traes también a nivel local y que se puede dar, sí. Y nos permite ver que hay un centro y una periferia en determinado momento, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? Pero lo primero, excelente, estamos visibilizando eso, ¿no? Eso ya es un gran avance, digamos. A ver, luego seguía William, luego Octavio. Adelante, William Choquehuanca.
Bueno, a ver, William ha dicho algunas verdades muy evidentes, ¿no? Que son indiscutibles. El último reducto donde está la modernidad vivito y coleando, en algún caso hasta intocables en la educación superior universitaria, ¿no? En la CV, o sea, todas las universidades que son parte del CV, ¿no? Donde la UPEA intenta un poco desmarcarse, pero son intentos, ¿no? La San Simón tiene un brazo que se llama Agruco, que ha intentado también, ¿no? Pero la mayoría, ¿no? Es lo que dice William, ¿no? Son reproductores, calcadores, copiadores fieles de, de todo el pensamiento moderno, de toda la subjetividad moderna. O sea, encargados de construir, de constituir individuos sujetos modernos plenamente. Para eso han sido creados. Y las universidades privadas mucho más. Constituir al ser humano en mercancía, ¿no? Que gane plata y punto. Un replicador de la plata, un reproductor de la plata, ya no de la vida, ¿no? Entonces, muy cierto. Octavio Encinas, adelante, hoy día estás con otro look, Octavio, adelante. Qué bien, qué bien.
Muy bien. A ver, si cada que hay una participación es muy saludable, ¿no? Porque yo gratamente voy percibiendo de ustedes los grandes avances que, digamos, estamos logrando, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes pueden ubicar finalmente ahora cuándo estamos dentro de la modernidad, cuándo estamos intentando, cuándo estamos en la frontera y cuándo estamos fuera de la modernidad. Algunos de ustedes, uno en especial o dos, están casi fuera de la modernidad. Han adquirido ya la conciencia, ¿no? Están intentando ver desde fuera de la modernidad, ¿no? Y si bien algunos compañeros no participan, pero lo hacen, digamos, no participan porque no todos hemos sido dotados también con las mismas capacidades, somos diversos, unos manejamos más lo escrito, otros lo oral, ¿no es cierto? Pero lo veo en sus escritos, ¿no? Lo veo en sus escritos y los felicito, estimados colegas. Ahora, a propósito de lo que decía Octavio, ahora estamos, o Marco, o William, ¿no? Estamos ahora, si bien estamos atrapados en la modernidad, la mitad de nosotros está atrapado en la modernidad, y eso, de eso nos damos cuenta cuando, a través de los conceptos y categorías. Nos delatan, cuando se han dado cuenta, cuando hablamos de inclusión, de asimilación, como dice Octavio, ahí nos delata. Ahí, los que saben nos están viendo dónde estamos, desde dónde estamos hablando. Las categorías con las que hablamos nos delatan, como dice Octavio, ¿no? ¿En qué lugar estamos? Entonces, una forma práctica es de empezar a utilizar otros términos. Me agrada cuando utilizan lugar de enunciación, locus de enunciación. Utilicemos conceptos como intersubjetividad, ¿no? Comunitariedad, nosotredad, cultura de la vida, paridad complementaria, lógica polivalente, sentipensar, ¿no? O sea, ya no solo sentir o pensar, no separar eso. En nuestros pueblos eso va juntos, ¿no? Racionalidad de la vida, que no es lo mismo que la racionalidad eurocéntrica, que solo es cerebral, mental, ¿no? O sea, no hay una sola racionalidad, hay muchas racionalidades. Y la que nosotros estamos avisorando cada vez más es la racionalidad de la vida, ¿no? La Pachamama, la categoría Pachamama, en lugar de la naturaleza, no son lo mismo. Son abismalmente distintos, diferentes. Pachamama y naturaleza no son sinónimos. Para la modernidad es naturaleza, ojo, porque lo va a ver como algo inerte, hasta objetual. Pero cuando decimos Pachamama nosotros desde nuestro horizonte es algo que tiene vida. Es lo mismo con tierra. Para la modernidad, o sea, solo es tierra. Por eso la tierra es para el que la trabaja, ¿no? En cambio, desde fuera de la modernidad va a ser territorio, porque el territorio tiene vida. Es un sujeto que tiene vida. Es el ayllu del territorio, ¿no? Y no es solo físico, sino es anímico, es espiritual, es complejo, es completo, ¿no? Entonces, en esta salida, como que nos estamos dando cuenta, las categorías nos amarran, nos agarran de los pies, es como si estuviéramos queriendo volar, pero nos atan de los pies, no nos dejan despegar.
Y las categorías son los que nos dominan porque, ojo, cada concepto que Europa o cualquier cultura ha constituido conlleva en su interior, ¿no? Un sentido, ¿no? O sea, conlleva una cosmovisión, una historia, una política. Cada concepto. O sea, no es alegre, ¿no? Y si nosotros estamos atrapados en esos conceptos, nos va a ser difícil salir de la modernidad, ¿no? Por eso tenemos que empezar, ustedes mismos lo han dicho, a digerir, a manejar, a usar conceptos que están fuera de la modernidad, ¿no? Para empezar, algunos que he mencionado, ¿no? Y son muchos más, ¿no? Es bueno, ya les hemos recomendado en algún módulo que se hagan una especie de diccionario personal, ¿no? Conceptos de la modernidad y conceptos decoloniales, digamos, están fuera de la modernidad. Eso nos va a permitir analizar ambos escenarios y con sus herramientas propias, de manera pertinente, ¿no? A ver, ¿alguien más? Fernando ha levantado la mano también. No podía faltar. Adelante, Fernando. Bienvenido, hermano.
Mm. Gracias. A ver, gracias, Fernando. A ver, antes de darle la palabra a Edwin Tumiri, que está solicitando. A ver, los conceptos o las categorías tienen dos partes, ¿no? Una la parte de la forma y la otra la parte del contenido, ¿no? Tienen una cáscara y un tuétano, un corazón, ¿no? Y la mayoría de los conceptos, o sea, todos los, no hay un concepto que sea nuestro. La lengua misma no es nuestra. Pero con esta lengua, con este idioma, es con el que, o desde el que podemos rebatir a la modernidad.
¿no? Entonces, cuando hablamos del concepto descolonización, evidentemente no es nuestra, ¿no? Ningún concepto es nuestro. De lo que se trata siempre es de resignificar a los conceptos, que es una tarea, ojo, ¿no? Nosotros vamos a, el concepto comunidad no es nuestro, la comunitaria no es nuestro. Y así, ningún concepto es nuestro. Entonces, si nos vamos a poner en esa situación, vamos a ir a llorar al río. Un trabajo es resignificar a los conceptos. Y muchos conceptos han pasado por el trabajo de resignificación. Y para empezar, el concepto comunidad ha sido trabajado años, no en una charla, a alguien se le ha ocurrido, años ha sido trabajado desde Túnez, que es el acuñador del concepto europeo francés sociólogo, ¿no? Hasta los decoloniales. O sea, ha transitado ese, miren, un concepto ha sido vaciado, ¿no? De su corazón y se le ha puesto otro, ¿no? Las palabras, los conceptos también pasan por un proceso de descolonización. Puede que su revestimiento aparentemente sea el mismo. El concepto descolonización lo mismo. De manera muy general, pues, puede parecer que descolonización y decolonialidad sean lo mismo. Ha pasado por un tránsito igual. Descolonización remite a la vieja práctica de extirpación, digamos, ¿no? De extracción de los recursos naturales, la expoliación, ¿no? La tributación económica. Pero ahí no se ha quedado ese concepto. Ha sido trabajado igual, años. Y ha surgido el concepto descolonialidad o decolonialidad, que tiene otro sentido. Ya tiene que ver con la subjetividad, pero que tampoco podría, si vemos de manera reduccionista, podemos decir alegremente, no es nuestro, sin entender los procesos por los que han pasado estos conceptos, ¿no? Estamos convocados todos, compañeros, colegas, ¿no? Convocados a trabajar los conceptos, ¿no? Resignificando en unos casos, acuñando en otros. Y quizá lo más legítimo es, como dice Fernando, nuestros propios conceptos. Pero, ¿no? El problema es que cuando acuñemos los conceptos, tiene que ser en idiomas locales, en idiomas originarios, en nuestro idioma. El problema va a ser que nos entenderán en la cancha grande. Ese es el problema. Entonces vamos a aparecer como los indianistas radicales. Bien, bien, nos haremos solo para los aymaras, o sea, ojo, de manera etnocéntrica, aislada. Todos nuestros conceptos manejaremos como si estuviéramos desconectados del mundo, ¿no? O sea, nos desconectaremos del mundo y haremos todo en nuestro idioma. Tenemos que considerar que con los que queremos pelear es en la cancha grande. Y para eso es el inglés, ¿se acuerdan? Ya tenemos que manejar el inglés, ¿no? No vamos a poder dialogar sino con la física cuántica, con el pensamiento complejo. Si nosotros todo lo queremos hacer solo en Aymara también, ¿no? O en Quechua también, ojo, ¿no? Entonces, de todos modos, estamos pensando, ¿no? Estamos sentipensando. Eso es bueno. ¿Qué tal si yo viniera y pum, yo digo, esto se hace y punto? Precisamente eso es lo que dice Fernández. Estamos intentando construir, al menos en esta materia, ¿no? Todos, ¿no? No es fácil, es difícil, complicadísimo, complejo, ¿no? Pero hagamos los intentos. O sea, va a ser bien difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Va a haber más disonancias, ¿no? Que consonancias en determinado momento. Porque
Es bien fácil pensar en el yo, pero es más difícil pensar en el nosotros, ¿no? En el sentido común que nos conduzca a todos como interés común, ¿no? Edwin Tumiri, adelante. No tienes cámara activada, Edwin. Ahora sí.
A ver, si nosotros nos ponemos en el lugar de la modernidad, ¿qué haríamos? Hacer desaparecer todo lo que es diferente. O sea, tenemos que hacer desaparecer lo indio, lo negro, lo afro, todo lo diverso. Es decir, la modernidad está haciendo lo suyo, lo que le corresponde, porque es una maquinaria poderosísima, ¿no? Como ha dicho muy claramente Edwin Tumiri, tiene que lograr una monocultura. Esa es su meta. Que todos piensen igual, que todos coman igual, que todos consuman y punto. Que compren cosas. O sea, tienen que ser unos compradores, consumidores cada vez más rápido. Ese es el fin de la modernidad y el capitalismo, ¿no? Y lógicamente, pues muchos datos van a decir eso, porque imaginen toda una maquinaria bien montada, con un sistema educativo, con tecnología, con una lógica implementada, con todo y todo, pues tiene que lograr eso. Es lógico que estadísticamente, ¿no? Pueden haber cada vez menos indígenas. Ojo, son números, son estadísticas. Es como que a mí me decían cuando yo estudiaba eh, lingüística, lenguas nativas, ¿no? Y que es una de mis carreras. Entonces me decían, estás perdiendo tu tiempo. O sea, eso hace 30 años, ¿no? O más. Me decían, en 10 años ya no hay las lenguas originarias. Porque las estadísticas lo dicen, ojo. ¿Quiénes hacen las estadísticas? Ojo, ¿quiénes? No los hacemos nosotros. Tienen un fin político también. Ahora veamos en la práctica. ¿Ha desaparecido la lengua aymara o quechua? O sea, me han tomado el pelo. Ahora hay un IPELC en cada departamento, creo. Hay carreras de lingüística cada vez más sofisticadas, más demandadas. Hay el EGPP, donde todos los funcionarios tienen que ir a aprender y hay colas. Una cosa son los números, las estadísticas que nos muestran, y otra es la realidad, ¿no? Igual cuando estudié antropología, me decían, Julio, ¿cómo vas a estudiar antropología? Tienes que esperar, nunca vas a encontrar trabajo porque tienes que esperar a que, me confundían con los arqueólogos, ¿no? Que esos señores que trabajan en el Instituto de Arqueología se mueran. Recién vas a conseguir trabajo cuando la antropología, igual que la sociología o las ciencias políticas, es una ciencia social, ¿no? Moderna, obviamente. Y hay trabajo por doquier, ¿no? Entonces, no hay que dejarse desanimar, ¿no? Por las estadísticas, porque las estadísticas, ojo, están sesgadas y conllevan una intencionalidad siempre. O sea, las estadísticas están ahí, las podemos usar para liberarnos o para dominar también, ¿no? O sea, depende de cómo los usemos. Igual que la tecnología, pues, ¿no? La mayor parte se ha usado, la modernidad ha usado para dominar, pero nosotros ahorita, toditos ustedes, están usando esta tecnología para liberarnos, miren, distinto, ¿no? Entonces, de todos modos, son importantes los datos que Edwin Tumiri nos muestra también, ¿no? O sea, hay que ver ahora el otro lado, o sea, son alertas, ¿no? Pero hay que entenderlo, como él mismo dice, no hay que comprender, o sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el mensaje también de estas estadísticas, ¿no? ¿Cómo nos conviene tomarlo en cuenta? ¿No? Porque si lo tomamos alegremente, pues ya habríamos fracasado. Miren, si las estadísticas van a decir que la pertenencia étnica ha bajado, todos ustedes han fracasado, colegas. Yo he fracasado con ustedes. ¿Sí? O sea, nos hemos aplazado. La ley Avelino Ciñani no sirve absolutamente para nada. No hemos incidido en la gente.
La gente ya no quiere ni identificarse como aymara, como quechua, ¿verdad? Eso querría decir, pues. Pero eso no va a ocurrir, yo creo. Hay que interpretar de cómo lo van a estructurar. Ese es el problema. Ustedes mismos han dicho, con ojos modernos, con herramientas modernas, si van a preparar todo el andamiaje del censo, ¿no ve? Entonces, perfecto, ¿no? La modernidad va a triunfar. Y es lo más lógico, pues, porque la modernidad tiene todo, ¿no? Entonces, hay que esperar, pero en el fondo no va a ocurrir eso. No quiere decir que nuestra gente haya renunciado a su pertenencia étnica, identitaria, ¿no? No quiere decir, o sea, hay que comprender bien, ¿no? El contexto en el que estamos y qué rol juegan las instituciones que son modernas, como ha dicho Marco. O sea, hay un centro todavía en nuestro país, pues, ¿no? Que delinee estos aspectos. Y ojo, el censo. Son herramientas modernas con las que se va a hacer, ojo, ¿no? Entonces no hay que asustarse, ¿no? Marco Antonio Quispe ha levantado la mano. Adelante.
Ujú. A ver, ya para ir terminando, recogiendo todas las intervenciones, todas, absolutamente todas son buenísimas, ¿no? Eh, Hay un interés común, ¿no? En todas las participaciones, y eso es buenísimo. El doctorado es un constructo todavía, ¿no? O sea, no esperemos románticamente que ya tipos descolonizados hayan diseñado este doctorado y que los docentes, todos descolonizados, estén dando las clases. Ese escenario quizá estemos preparando ustedes y nosotros. Quizá ustedes sean los docentes que tengan mayor avanzada, ¿no? Un escenario siguiente, porque va a haber muchos escenarios. Este es el primer escenario con todas sus debilidades, dificultades, de la universidad pedagógica que pone sus buenas intenciones, pero tiene sus debilidades, sus obstáculos inclusive, que es natural, porque hemos dicho, estamos en la casa de la modernidad todavía, ¿no? Estamos en la totalidad ontológica de la modernidad, ¿no? Y un proceso transmoderno, transontológico, transmetafísico, como hace alusión a Rafael Bautista Marco Antonio Quispe, es un gran desafío todavía, ¿no? Pero estamos en ese barco, colegas, eso nos tiene que alegrar a todos, ¿no? Estamos en ese barco y muchos ni siquiera sospechan eso, ¿no? Están a miles de kilómetros, o sea, el tema también aquí, hay temas personales, ¿no es cierto? ¿No? En ese aspecto no todos vamos a querer ser doctores, ¿no? O sea, bien difícil va a ser que todos, caramba, seamos lumbreras, ¿no? Bien difícil. Ya es personal ese tema, ¿no? Sé que algunos de aquí tienen dos, tres carreras, algunos tienen el nivel de doctorado, lo sé, compañeros, mis respetos, ¿no? Sé con quiénes estoy. O sea, solo las personas que tienen avanzados niveles también están en estos cursos, ¿no? Porque hay gente que se queda porque cree que es una pérdida de tiempo, muchos, ¿no? Otros dicen, no, a mí no me van a aumentar de sueldo, ¿y para qué? ¿No? Hay de todo, ¿no? Entonces, pero a ustedes, a todos, absolutamente todos, mis respetos y mis felicitaciones, ¿no? Este no es un curso de adoctrinamiento, ni mucho menos, ¿no? Intentamos construir entre todos, ¿no? Y a las mujeres, a las damas sobre todo. Miren, este mundo, en la modernidad, se erige sobre el patriarcado, ¿no? Pues es patriarcal, es androgénico, machista, ¿no?
Y para ellas es mucho más complicado todavía estar mire que estén en un doctorado las damas, Jimena, Daisy, ¿cómo se llaman las compañeras? En este momento no las veo. Graciela, ¿no? Entonces, doblemente felicitaciones a ellas, ¿no? A todos ustedes que tienen que renunciar al confort, a la comodidad, a la diversión en fin de semana. Han cancelado, yo sé, un matrimonio, un bautizo, una fiesta, se han limitado de no bailar morenada, su familia estaba divirtiéndose y ustedes no han podido ir. A mí me ha pasado eso, ¿no? Entonces, pero los réditos ya vendrán. Ustedes son los constructores, Fernando, Marco, Octavio, William, Edwin, Carlos, Jimena, Daisy. Ustedes van a construir, como ha dicho Juan José Bautista, ¿no? Yo solo estoy preparando, les dije el otro día, el puente. Y nosotros estamos preparando el puente. O sea, no crean que por ahí cruzamos, o sea, por ahí no lo hacemos. Pero vendrán otros detrás de nosotros, ¿no? Y que quizá crucen ese, esa descolonización, esa descolonialidad, ese puente, ¿no? Ese método. Auguremos días mejores, compañeros, mis mejores energías para ustedes, ¿no? Un abrazo como siempre y nos estamos viendo con el cuarto grupo, que es el anfitrión, el día viernes como siempre, ¿no? 9:30 de la noche, 21:30. Octavio quiere decir seguramente, bueno, felicidades por el sombrero, te queda muy bien, Octavio. Sí, déjenlo para otra cancha, ¿sí? No hay problema, ¿no? Nosotros no somos dogmáticos, o sea, respetamos cada uno de los grupos que hay, si son 7, si son 4, si son 5. Esos son los grupos que trabajan, ¿sí? Pero gracias por tocarlo, Octavio. Claro, muy bien. Hasta el viernes, colegas. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Adelante. Ojo, ojo, una consulta. ¿Quién es Romat? Romat. Se ha puesto en evidencia en el grupo, ¿no? ¿Quién es? Vean a ver el grupo, ¿no? Ha escrito algo interesante, ¿no? Para analizarlo también quizá, para otro momento. Bueno, buenas noches a todos. Sí, sí, Marco.
Yo creo que es entendible eso, ¿no? Es comprensible y además lo están haciendo comunitariamente, pidiendo el permiso a todos y eso me parece excelente, ¿no? Los que ensamblen, los que conduzcan, manejen o ustedes van a enviar su video en el momento en que les toque participar, solo coordinen eso, ¿no? Al final va a parecer que todo está en vivo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, no, yo no creo que haya problema, pero los que conduzcan, porque hay eh, no sé quiénes que tienen que conducir la presentación, la hilación y la participación de los otros grupos del público, tienen que estar ahí, ¿no? Y seguramente alguno que no pueda, pues lo hará de ese modo, no hay ningún problema. Entonces nos vemos el viernes a la hora de siempre, ¿no? Hasta entonces, colegas, buenas noches. Hasta luego. Saludos a Romat, ¿no? No sé qué pasó, se confundió de grupo o no sé qué pasó. Bueno, hay que entender también eso, ¿no? Hasta luego.